experiencia de adaptarse a una nueva ciudad y cultura? Pues la experiencia de adaptarse a una nueva ciudad fue muy interesante para mí porque la verdad es que venir de un lugar como Los Cabos y mudarte a un lugar como Londres es una experiencia que pues obviamente son dos mundos completamente diferentes y dos culturas completamente diferentes. En Los Cabos obviamente lo que más conocía eran mexicanos y estadounidenses, era con lo que más convivía, era con lo único con lo que convivía. Y pues ir a Londres no solo fue la cultura londinense, la cultura inglesa, sino que también era la cultura de todo el mundo, porque hay gente de todo el mundo ahí. En mi universidad hay muy pocos ingleses, lo que más hay es gente de todo el resto del mundo. Entonces, pues fue muy interesante, fue un poco retador en ciertos aspectos, pero en realidad fue una experiencia muy, muy padre porque siento que crecí mucho yo y expandí mucho pues cómo veo yo las cosas, mis perspectivas en lo que es y posible, pues a diferencia de un lugar como Los Cabos a un lugar como Londres. Al estudiar en una universidad internacional, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre las oportunidades fuera de Los Cabos? Siento que esta pregunta tiene dos respuestas. La primera es a través de los maestros, que son maestros de todo el mundo. Tengo maestros de Alemania, tengo maestros de varias partes de África, tengo maestros de Inglaterra mismo, que son gente que están muy desarrolladas en el ámbito que enseñan, entonces es muy interesante o sea, no es un maestro que solo te va a dar clases, es verdaderamente alguien de quien aprendes algo que, como te interesa la carrera, obviamente te interesa mucho qué están haciendo ellos en ese aspecto. Es muy, muy interesante eso. Y también con los estudiantes, con mis compañeros, son gente de todo el mundo y son gente que tiene puntos de vista muy interesantes en diferentes aspectos, en todos los aspectos, que pues siempre es muy interesante saber qué tienen ellos que opinar en ciertos temas, porque pues al final de cuentas tener una mente abierta y verdaderamente escuchar qué piensan y por qué piensan así ciertas personas a mí me resulta muy interesante. ¿Cuáles son los retos que enfrentaste al estudiar en el extranjero? Mira, yo siento que uno de los retos más fuertes estando en Londres fue entender el lenguaje no verbal de la gente, porque yo puedo entender relativamente fácil el lenguaje no verbal mexicano o el lenguaje no verbal estadounidense, porque son las culturas con las que he vivido toda mi vida, pero tratar de entender el lenguaje verbal de una persona de Europa del Este, una persona rusa, una persona de Medio Oriente, son ciertas cosas diferentes que, por más chiquito que sean, definitivamente se siente diferente convivir con alguien así, o sea, intentar entender qué energía te están dando, no verbal, obviamente. Entender eso fue un poco complicado y obviamente las dinámicas de vivir en la ciudad, todo el transporte público, toda la gente, había mucho tráfico de personas en las calles, en las banquetas, había veces que no podías caminar de la cantidad de gente que había, y mucho más también en los trenes. Algo que fue un poco retador fue que yo en mi primer semestre, como vivía en casa de mi tía, tenía que ir a la escuela en tren, y obviamente yo iba en horas pico de la mañana y de la tarde. Entonces los trenes estaban muy, muy llenos y eso fue un poco difícil al principio, pero obviamente después ya le agarré la onda bien. ¿Cuáles son tus logros de los que estás más orgulloso? Yo creo que de las cosas que estoy más orgulloso en mi tiempo en Londres, en mi año en Londres, es que definitivamente sí noté cómo crecí y maduré bastante, mucho más en el aspecto de responsabilidades como adulto. Y la verdad es que me gustó, fíjate que me gustó, o sea, el hecho que yo tenía que ir a hacer mis compras, yo me tenía que hacer de cocinar, yo tenía que lavar mi ropa, yo tenía que hacer todas estas cosas que pues, obviamente en mi casa a veces lo hacía, pero nada comparado con tener que hacerlo todos los días. Entonces eso, la verdad, estoy muy orgulloso que lo pude hacer relativamente bien y relativamente rápido, y también hay cosas que me empezaron a gustar mucho, como cocinar. O sea, le agarré mucho gusto a cocinar en el último semestre, porque
pues obviamente yo me tenía que cocinar y no quería hacerme una comida así simple que no vaya a estar buena, no sé, un ramen, un instant ramen o lo que sea, algo así. O sea, yo sí intentaba hacerme cocinar bien y la verdad le agarré mucho el gusto, eso también estoy muy orgulloso. ¿Cómo ha cambiado tu conexión con Los Cabos? Pues fíjate que siento que aprecio mucho más Los Cabos ahora. Obviamente estar en Londres fue una experiencia muy agradable, fue una experiencia muy diferente, fue pues, algo que me gustó mucho, pero obviamente hay cosas que voy a extrañar de un lugar tan hermoso como es aquí en Los Cabos. La playa, el calor, el sol, simplemente esa dinámica, esa rutina de la playa es algo que siento que ahora aprecio mucho más, porque pues, desafortunadamente muchas veces no apreciamos lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. Entonces simplemente es algo así que pues después de estar fuera por un año, la verdad es que siento mucha más conexión, siento que lo aprecio mucho más. ¿Cuáles son unas cosas que has hecho para mantenerte conectado con Los Cabos? Pues hablo mucho con mis papás, hablo mucho con mis papás, hablo con mis amigos. Hay veces que cuando siento que extraño mucho, me pongo a ver fotos de mi tiempo aquí. O sea, luego me gustaba tomar fotos de la playa, o sea, lo que veía, los atardeceres aquí son verdaderamente muy, muy, muy bellos. Es algo que me hizo mucha falta en Londres, o sea, cosas como los atardeceres. Las fotos que tengo de los atardeceres, o sea, ver eso era lo que me mantenía muy conectado. También, obviamente, la fundación es una conexión directa de regreso aquí a Los Cabos. Estamos basados en Los Cabos, somos cabeños y sí, simplemente estar en contacto con casa tan frecuente es algo que pues, ha mantenido muy bien mi conexión aquí con Los Cabos. ¿Cómo crees que tu educación en el extranjero te ayude a contribuir a tu comunidad cuando estés de vuelta? Pues en primer lugar, estudiar te abre muchas puertas, sea donde sea. La educación y el conocimiento son las herramientas más fuertes que cualquier persona podría tener. Pero siento que obtener una educación en el extranjero, en un lugar tan desarrollado como es la ciudad de Londres, con tanta gente, con tantas perspectivas, con tanta cultura, es algo que te abre muchas más puertas, que te abre mucho más la mentalidad de lo que puedes llegar a hacer. O sea, yo siento que estando en el extranjero ves cómo funciona, por ejemplo, en mi ámbito, que es el negocio, cómo funciona el negocio en muchas partes del mundo. No solo porque mis maestros me lo cuentan, pero sino también porque mis amigos me cuentan. Mis amigos de otras partes del mundo también van platicando sus, pues digamos, anécdotas en diversos temas que te abre la mente en verdad lo diferente que algunas personas pueden manejar las cosas. Entonces traer ese conocimiento de regreso a Los Cabos siento que pues también es una herramienta muy, muy fuerte, porque no solo vienes con la perspectiva de un mexicano que nació en México, que vivió en México toda su vida. O sea, vienes con una perspectiva que tiene mucha información añadida de otras culturas. ¿Qué le dirías a futuros estudiantes que piensan estudiar en el extranjero? Yo les diría que definitivamente es algo que vale la pena, definitivamente es algo que deberían hacer. México tiene muchas cosas muy, muy bien. La cultura mexicana, obviamente, para un mexicano es su casa y pues hay mucho que extrañar. Pero estudiar fuera y conocer gente de fuera es una experiencia que no se puede comparar, que no tiene valor. Verdaderamente conocer a gente de todo el mundo y qué opinan sobre ciertas cosas, cómo piensan de ciertas cosas, es algo muy, muy interesante y es algo que no puedes obtener estudiando en México. Salir de México te abre muchas perspectivas y la verdad siento que también hay mucho crecimiento como persona del que se puede hablar ahí también. O sea, te abre todas las puertas y te abre la visión, te da mucha mentalidad. Es muy interesante y la verdad, si hay algún estudiante que le gustaría estudiar en el extranjero, lo recomendaría absolutamente. ¿Cómo crees que has cambiado como persona al estudiar fuera y cómo crees que sería diferente si te hubieras quedado en México?
En México, obviamente, estudiar te abre puertas, pero estudiar en un lugar tan diferente te abre muchas más. Aprendes tantas cosas que ni siquiera sabías que no sabías, eso es lo más interesante. O sea, tanta diferencia entre muchas personas, pero también logran funcionar, logra haber como cooperación entre la gente. Es una dinámica muy única, y mucho más cuando, digamos, o sea, un ejemplo que te puedo dar es que yo en mis proyectos siempre tengo gente de diferente, cada integrante del equipo es de una nacionalidad diferente. En uno de mis equipos más fuertes tenía una chava italiana de Kirguistán, un niño de Camboya, de Luxemburgo y uno de Colombia. O sea, esa mezcla no, o sea, en realidad no te la puedes imaginar, pero estando sentados en una mesa y diciendo, ok, este es el objetivo, este es el proyecto, esto es lo que tenemos que hacer, ver verdaderamente y colaborar con gente tan diferente es algo que te trae tanto conocimiento y tanta experiencia de tener la mente abierta, de estar dispuesto a escuchar opiniones, de estar dispuesto a pelear por tus opiniones, o sea, todas estas dinámicas que son alimentadas por la diferencia cultural entre gente, una diferencia buena, porque de una diferencia de la que aprendes, es algo que pues, en México en realidad no vas a encontrar, porque en México en la mayoría lo que más vas a encontrar son otros mexicanos. Y eso no tiene nada de malo, pero simplemente esta experiencia internacional es algo que no se puede comparar. ¿Qué conexiones con profesores, compañeros o mentores han tenido un impacto en ti? Siento que hay muchos profesores en Picacho que me ayudaron mucho en mi tiempo, mucho más en mis últimos 2 años de preparatoria. De hecho, tu mamá fue uno de ellos. Tu mamá, Miss Geo fue una maestra fue un soporte muy firme para mí. Cuando tuve retos, cuando tuve dificultades, pues no fueron problemas. Cuando tuve retos, Miss Geo siempre estuvo ahí para mí, siempre me apoyó, siempre fue una excelente persona conmigo y verdaderamente me hizo sentir que yo podía, me echó porras todo el tiempo y la verdad es que eso, pues obviamente, estando en Londres, estando aquí de regreso, es algo que siempre lo he mantenido conmigo, es algo que siempre lo he apreciado mucho. También hay otros maestros como Mr. John, que él me ayudó mucho con mi proceso de aplicar para la universidad, él me ayudó mucho con mi proceso para aplicar para las becas, él siempre estuvo ahí por mí en cada paso que tomé y simplemente saber que hay gente que verdaderamente me estaba apoyando y verdaderamente quería verme salir adelante, pues fue un apoyo muy fuerte, la verdad. Siento que no sería lo mismo mi situación actual sin el apoyo que tuve de esas personas en un punto tan crítico de mi formación, que fue en mis últimos 2 años de preparatoria. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener amigos en el extranjero? La verdad ha sido muy padre, ha sido muy padre porque, pues como te digo, es gente de todo el mundo, es gente que ni te imaginabas que podrías llegar a conocer algún día. Ahorita yo estoy a punto de mudarme con un amigo de Brasil, tengo varios amigos alemanes que pues nunca en mi vida había conocido a un alemán, nunca en mi vida había conocido a un brasileño, nunca en mi vida había conocido a un iraní, o sea, simplemente esa idea que ahora estoy conviviendo con gente de todo el mundo es algo que hace más de un año obviamente no me lo podía ni imaginar. Hay gente que pues, digamos que está en México o se queda estudiando en México, que obviamente nunca piensas en eso, nunca piensas en uy, no conozco a ningún alemán, no conozco a ningún francés, pero estando ya ahí y que tus amigos internacionales sean los amigos que tienes, la verdad es genial porque es gente de todo el mundo, es gente de perspectivas de todo el mundo y te pueden ayudar de maneras muy únicas y muy específicas a cada quien. Siento que también tener amigos ahí en Londres específicamente fue muy padre porque como fue nuestro primer año, todos llegamos sin saber nada de Londres, porque muchos
era su primera vez en Londres. Entonces todos llegamos siendo extranjeros, no había los extranjeros y los locales, no, o sea, todos éramos extranjeros, todos estábamos en la misma página de nos acabamos de mudar a una ciudad, ¿qué hacemos? O sea, así, cosas así, que fue muy, muy agradable, fue muy padre, y ha sido muy padre. Y sí, tener amigos de todas partes del mundo es genial, porque pues también sabes que con tus amigos muy cercanos tienes casa en donde sea en el mundo, ¿sabes? O sea, se cuenta con mi roommate, digamos, yo tengo casa en Sao Paulo con él. Si él viene a México, él tiene casa en mi casa. O sea, simplemente cosas así que son muy, muy padres, te abren los horizontes, es muy, muy padre. Bueno, muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros, Nico. Esperemos que te vaya muy bien en tu regreso. Muchas gracias.